Nueva balacera activa las alarmas en la penitenciaría del Litoral. El Servicio Nacional de Privados de Libertad confirma los enfrentamientos entre reos. Las centrales de trabajadores y asociaciones de jubilados impugnan por la designación de sus representantes ante el Consejo Directivo del IES. El plazo para postularlos vence mañana martes. Ecuador pide un apoyo de $5.000 millones a los Estados Unidos para temas de seguridad, mientras el gobierno de Brasil ofrece su cooperación. Consejeros de participación se defienden dentro del proceso de juicio político que se tramita en la Asamblea. 6 casas afectadas y decenas de personas damnificadas por la lluvia que inundó algunos barrios de Cuenca. El joven político Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido. Es uno de los parlamentarios más ricos de ese país e hijo de migrantes indios. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Televistazo Estelar. Luego de 19 días se da un nuevo enfrentamiento entre reos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil esta tarde. Bessie Granja nos tiene un informe sobre este incidente. Hasta ahora no se reportan víctimas mortales. La Penny comenzó la balacera otra vez. Las detonaciones se escucharon a las 16:30 de este lunes. Así, reos de la penitenciaría del Litoral se enfrentaban entre pabellones. A las 17 horas, autoridades de servicios de atención a personas privadas de la libertad confirmaron la alerta de incidentes y activaron los protocolos de seguridad. En su cuenta oficial de Twitter, el SNAI señaló lo siguiente. De forma preliminar se informa que en el Centro de Privación de Libertad, Guayas número 1, se registran enfrentamientos entre internos. Policía Nacional, a través de grupos especiales, procede a activar las acciones respectivas. Asimismo, que ante los enfrentamientos de internos se procedió, entre otras acciones, a la evacuación del personal administrativo, mientras la Policía Nacional ejecuta sus acciones disuasivas y medidas de control en interiores y exteriores del centro. Al reclusorio ingresaron 3 ambulancias del Ministerio de Salud. Entre tanto, en los exteriores, el resguardo policial continúa. Asimismo, la desesperación de familiares que esperan noticias de las autoridades. Y hace pocos minutos, un nuevo tuit del Servicio Nacional de Privados de Libertad actualizó la situación en la penitenciaría del Litoral. De acuerdo a información preliminar por parte del Ministerio de Salud, se ha atendido a 3 personas privadas de la libertad heridas, quienes han sido trasladadas a casas de salud de la localidad. Mientras Ecuador presenta a Estados Unidos un plan de apoyo, de pedir apoyo en temas de seguridad, valorado en $5.000 millones, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, opina que para atender esa materia, los gobiernos deben autofinanciarse. Santos sostiene que la seguridad de un país no puede depender de la voluntad de un tercero. A Estados Unidos el Ecuador le presentó un plan de asistencia para combatir la inseguridad, documento que está siendo analizado. La propuesta que tiene hecho el presidente, que ya está presentada ante el gobierno de los Estados Unidos, lo presentamos al Departamento de Defensa, al Comando Sur, a través de la Embajada del Ecuador al Departamento de Estado. En $5.000 millones valora el gobierno las necesidades estatales para afrontar al crimen transnacional. Y no todo se lo pide en dinero. Hacer que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan pues las capacidades suficientes como para poder enfrentar los elevados niveles de criminalidad. Suena equipamiento y obviamente suena financiamiento, ¿no? Pero el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, quien ejerció la segunda magistratura de ese país en los 2 periodos de Álvaro Uribe, considera que asuntos tan importantes como la seguridad no deben depender de lo que otros puedan o quieran dar. Estados Unidos no está en ese momento y además pues que el esfuerzo lo tiene que hacer es el propio gobierno ecuatoriano. Y considera que las acciones del gobierno del presidente Lasso deben ser urgentes porque las decisiones que está tomando Gustavo Petro al otro lado de la frontera agravarán la situación de inseguridad en Ecuador. Desafortunadamente el presidente Petro
tiene toda una estrategia distinta que va a afectar a Ecuador. Lo que Ecuador va a vivir va a ser un terremoto si no se preparan ya. Él cree que el narcotráfico son pobrecitos, unos campesinos que no tienen nada más que hacer. Eso es un negocio ilícito manejado por carteles de la droga, por organizaciones criminales donde presionan a los... Entonces, él tiene una mirada totalmente distinta y ustedes lo que necesitan es una lucha frontal. Lecturas que se generan alrededor de la mayor crisis de inseguridad de la República, que alcanza cifras récord de muertes violentas, pero también de incautación de droga. Carlos Alberto França es el canciller de Brasil y se encuentra de visita oficial en Ecuador. A pocos días de la segunda vuelta presidencial en su país, él piensa en la posibilidad de que el presidente Bolsonaro repita otro periodo y por eso llega a proponer una agenda de cooperación que incluye ayuda en seguridad. Francisco Garcés lo entrevistó. Veamos. Él es Carlos Alberto França, jefe de la diplomacia brasileña que incumple con una visita oficial en el país y lleva consigo una agenda de cooperación en el ámbito político y también en el económico. La relación entre los presidentes de ambos países facilita las conversaciones. Hay un intercambio y una comprensión, un entendimiento político entre los dos presidentes que no es despreciable. Y eso permite que eso nos da el tono, digamos, para que podamos tener las relaciones ahí a nuestro mejor nivel. Fortalecer la relación es prioridad y por eso Brasil propondrá una cooperación en el ámbito de seguridad. Los datos de los últimos 4 años, que es la administración del presidente Jair Bolsonaro, hemos visto una disminución bastante grande del número de homicidios, crímenes violentos. Y eso creo son experiencias que podemos compartir con nuestros vecinos. El mecanismo usado en Brasil es fortalecer la policía y otros cuerpos del orden para luchar contra el crimen organizado, modelo que cree França es aplicable en Ecuador. Porque nada más peligroso hoy día do que justamente las pandillas, ¿no?, del crimen organizado, las grandes mafias. Esas sí son una amenaza a la democracia, una amenaza a la estabilidad del continente y hay que juntos luchar contra eso. Mira, las puertas de Brasil están abiertas para lo que quiera el gobierno de Ecuador en temas de cooperación, pero ese es un tema que sí quiero tratar en esa jornada con la Cancillería ecuatoriana. Hay posibilidades bastante concretas. Brasil está a pocos días de su segunda vuelta electoral entre el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Lula da Silva. Los resultados son inciertos, pero según el canciller brasileño, lo importante es que la matriz de cooperación no debe cambiar. La integración latinoamericana y sudamericana, el respeto al derecho internacional y la búsqueda justamente por mejores condiciones de vida económicas y sociales a la gente. Eso no hay que esperar, eso está para allá y eso no va a cambiar, pase lo que pase. Por eso, en la cita en Quito, también se pone sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo comercial a mediano plazo, como el que Brasil tiene firmado con Chile. Creo que en ese sentido tenemos que marchar Brasil y Ecuador en el futuro cercano. Ese es uno de los temas clave que voy a tratar con el canciller Juan Carlos Holguín. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes y representa la economía más grande de Sudamérica y una de las 20 mayores del mundo. Con eso en mente, el canciller França deja en claro que el Ecuador es importante porque puede a futuro ser la puerta de salida del comercio brasileño hacia el mercado asiático. Esmeraldas es la ciudad más violenta del país, como lo muestra el incremento de homicidios por cada 100.000 habitantes. A escala nacional, este año las cifras alcanzaron el pico histórico más alto de muertes violentas. Paul Romero nos tiene un informe. Las estadísticas sobre muertes violentas relacionadas al crimen organizado llegaron a un pico nunca antes registrado en la historia del país. El cantón Esmeraldas encabeza la lista con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2021 hubo 104 muertes violentas. En lo que va de este año se incrementó a 418, que representa una tasa de 63 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Así lo explica el general en servicio pasivo Pablo Rodríguez, excomandante de la Zona 1, que abarca esta provincia, una de las más inseguras del país. Que es un efecto extremadamente alto. Porque recuerde que nosotros sí hemos llegado a tener anteriormente tasas que no más allá de 12 por cada 100.000 habitantes. Nos estamos codeando con los países que tienen la peor seguridad en Latinoamérica en este momento.
Para hacer una comparación, Esmeraldas superó la tasa de Jamaica, país caribeño considerado el más violento del continente, con 49 homicidios por cada 100.000 habitantes. La segunda ciudad más violenta del Ecuador es Guayaquil. En 2021 hubo 525 homicidios. En los 10 meses del 2022 subió a 1.178, que representa una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según Rodríguez, las muertes están vinculadas al crimen organizado y en particular a las actividades del narcotráfico que se incrementaron después de la pandemia. Luego que se abrieron fronteras nuevamente, se permitió tránsito en el 2021, comenzó a ingresar unas cantidades extremadamente fuertes, de que las hectáreas cultivadas en Colombia antes eran 140.000 hectáreas, ahora son 220.000 hectáreas. Entonces hay más producción. A escala nacional, se pasó de 1.640 muertes violentas en 2021 a 1.898 en 10 meses de 2022. La tasa de Ecuador subió a 19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Somos el 9º país del continente, detrás de Venezuela, Colombia, México, que registran tasas superiores de asesinatos. Hasta mañana martes tienen plazo los organismos de trabajadores para designar a los vocales que los representarán ante el Consejo Directivo del IES. Hasta ahora no han logrado acuerdos, mientras los empleadores ya tienen a sus vocales y ahora esperan su calificación. Carla Delgado nos resume la jornada. Los gremios de los trabajadores aún no logran consensos para renovar a los vocales que los representarán en el Consejo Directivo del Seguro Social. Tienen hasta este martes para su designación, según lo estableció el Decreto Ejecutivo 571. El delegado de los asegurados y su alterno debían ser electos por 5 centrales sindicales, entre estas la Confederación Nacional de Jubilados, la cual sostiene que el decreto ha dado pie a un incremento injustificado de organizaciones de afiliados y trabajadores, que ahora no logran ponerse de acuerdo. Y normalmente debían ser los grandes electores los que cambiaban las cuestiones. Pero hoy con un decreto viene a darnos una verdadero problema para poder cómo se elige esto, porque hay 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos que quieren nombrar su propio vocal. Por otra parte, están al menos 14 organizaciones más de trabajadores. Entre estas, la UNE, la Confederación Nacional del Seguro Campesino, que según advirtieron, ya tienen a sus postulantes. Que hemos llegado a un consenso para pedirle a 2 distinguidos profesionales del derecho, como son el caso del doctor Ramiro García y el doctor Ramiro Beltrán, para que ellos representen a este importante sector de asegurados. Sin embargo, denunciaron la presencia de 7 organismos fantasmas propuestos para captar votos y quienes a su juicio son los que intentan empañar el proceso. Se vienen tomando todas las acciones y las maniobras contra ley y contra toda moral para pretender favorecer a un candidato del gobierno en la representación de los asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En cambio, los empleadores ya designaron a sus representantes ante el Consejo. Se trata de María de los Ángeles Rodríguez, vocal principal, y Edison Ortiz, suplente. Rodríguez es economista con una maestría en investigaciones y finanzas en Inglaterra y fue viceministra de Economía en el gobierno de Lenín Moreno. No son perfiles políticos ni fue una decisión política de parte de quienes representamos a las federaciones de los sectores productivos del país. Ahora solo esperan que sean calificados en la Superintendencia de Bancos, proceso que tomará 10 días. El decreto ejecutivo enviado el pasado 3 de octubre busca la renovación de los vocales de trabajadores y empleadores tras 10 años. El bloque de asambleístas de Pachacutic analizará mañana la situación de Joel Abad, legislador de quien se conocieron 3 audios en los que habla con los colaboradores en su despacho sobre aportes voluntarios del 5% de sus sueldos. La bancada escuchará las explicaciones de Abad al respecto y luego definirá si ha habido o no cometimiento alguno de irregularidad. Si hubo diezmos, en otras palabras. Además, el tema está en análisis en otras bancadas, ya que para que sea investigado dentro del Comité de Ética de la Asamblea, se requiere que otro legislador interponga una denuncia formal.
Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se defienden ante las acusaciones en su contra dentro del proceso de juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional. En esta jornada la mayoría de consejeros acudió al Legislativo. Francisco Garcés nos cuenta su comparecencia. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúa con el trámite del juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. En la jornada de este lunes llamaron a miembros de las veedurías y comisiones técnicas, que son quienes se encargan del trabajo previo a las designaciones de funcionarios. Las comparecencias se convirtieron en un cruce de acusaciones entre los invitados y dos bandos de consejeros del organismo, quienes están acusados de no cumplir con sus funciones. Que hay una falta de información y transparencia para los veedores. Pero lo que más nos preocupa es que el cambio en el reglamento para la selección del Contralor General del Estado tiene vicios de que está apuntado a favorecer a ciertos sectores, podrían ser políticos, económicos. Pero la respuesta de los miembros del Consejo fue que, al contrario, con sus decisiones, como por ejemplo modificar el reglamento para elegir al Contralor, pero en medio del proceso se evitará la corrupción en la nominación. Teníamos el mismo reglamento que con el que se designó a Carlos Polit. No queremos un Carlos Polit en la Contraloría. Hemos garantizado que no va a haber un 100 sobre 100. También se ventilaron hechos como que en octubre del 2021, durante la presidencia de Sofía Almeida, el Ejecutivo presionó al Consejo con una lista para nominar a miembros de comisiones de selección. El denunciante fue un ex asesor de Almeida. ¿Por qué esperó que se haga la remoción de la consejera Sofía Almeida? ¿Por qué usted esperó luego la remoción y no denunció en ese momento esta injerencia y presión del Ejecutivo? Así se llevan a cabo las comparecencias dentro del juicio político que se sigue contra los consejeros, proceso que dependerá además de una consulta hecha al procurador, quien deberá definir si los consejeros que optan por la reelección a sus cargos pueden ser fiscalizados y, de ser el caso, destituidos por la Asamblea. Rishi Sunak, el próximo primer ministro del Reino Unido, en su primer discurso como nuevo dirigente del Partido Conservador, dijo que enfrentará un profundo desafío económico. Les contaremos más detalles. Continuamos. Desde el sábado, personal de rescate realiza labores dentro de una mina en Zaruma para tratar de sacar a 3 trabajadores mineros que sufrieron un accidente. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo indica que las labores de búsqueda tomarán unos 8 días más. En esta mina, en el sector La Florida del Señor de Roma, desde hace 72 horas, integrantes de los cuerpos de bomberos de Santa Rosa, Zaruma y Machala ejecutan tareas de rescate para recuperar a 3 trabajadores mineros que fueron aplastados por material aurífero en el interior del sitio. Viviana Fernández, del Cuerpo de Bomberos de la localidad, indica que las condiciones para salvar a las víctimas, en este caso, son difíciles. Se está trabajando las 24 horas en jornadas rotativas. Aparte de eso, es bastante dificultoso por el mismo material que hay que irlo recopilando y poniendo en las burras y irlo sacando, ¿no? Los 3 hombres habrían ingresado a instalar madera al contorno del túnel a las 2 de la madrugada del sábado y 4 horas más tarde se dio la alerta. Los operarios recorrieron 1.300 metros en línea recta. Luego bajaron 100 metros. Ahí se encontraban laborando cuando un deslave los sepultó. Jesús Torres, hermano de un accidentado, indicó que la empresa se demoró en el rescate. Por el pique, eso está lleno de lodo, lleno de piedras, lleno de escombros, e incluso está con los mismos materiales de rieles, de todo eso, está lleno. Entonces no se puede avanzar por ahí. Familiares de los mineros atrapados, Carlos Torres, Iván Ordóñez y Wilmer Romero, llegan hasta el ingreso de la empresa donde laboraban los afectados desde hace 6 años, en busca de novedades. Aníbal Macas, accionista de la mina, indicó las obras que están realizando. Estamos alternando los grupos, uno sale, los otros entran, uno sale, otros entran. Así estamos trabajando día y noche. Según los rescatistas, en el lugar trabajan 170 personas las 24 horas del día, en turnos de 4 horas cada uno, para desalojar el material aurífero que aplastó a los 3 trabajadores mineros.
Técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables recorrieron la zona del accidente e iniciaron un proceso administrativo por presunto accidente de trabajo en contra de la empresa minera. En Cuenca, lluvias torrenciales dejan a varias familias damnificadas. El agua inundó tanto calles como viviendas y los afectados fueron evacuados del lugar. María Cecilia Largacha nos tiene un reporte con imágenes de nuestro corresponsal Ángel Robles. Ocurrió en la parroquia Machángara, al norte de Cuenca. Las lluvias comenzaron al finalizar la tarde y ya en la noche la situación era imposible de controlar. Yo me siento mal, digamos, tengo un tallercito, ya está llenito de agua y no sé ni qué cosa se perdió. Uno trataba de salvar alguna cosa, pero ya el agua vino de la quebrada y fue imposible. Los afectados dicen que el agua alcanzó cerca de 1 metro de altura, que llenó primero la vía principal y luego se metió a las viviendas cercanas. Los cuerpos de rescate tuvieron que intervenir. Tuvimos que evacuar a una familia, otras personas no se encontraban en el interior de sus viviendas. El momento que llegaron ya se toparon con la situación que estaba, no pudieron ingresar. Los moradores del sector aseguran que mucho tuvieron que ver en esta inundación algunas construcciones antitécnicas hechas alrededor de una quebrada cercana y cuentan que ya habían dado la voz de alerta. Algunas veces fuimos a denunciar en el municipio, en el Gaderricaurte, jamás nos hicieron caso porque los señores dueños construyeron encima de la quebrada las casas. En el municipio dicen que realmente las razones de la inundación son varias. Puede ser construcciones antitécnicas al filo de la quebrada, no respetando los límites de protección, rellenar la quebrada, botar escombros a la quebrada. Y que van a investigar y a tomar acciones. A pedir ayuda en la casa de un familiar, todas las cosas dañadas. En las primeras horas de este lunes, decenas de habitantes de las zonas afectadas realizaban labores de limpieza de escombros. Incluso maquinaria del municipio ayudó a despejar el lodo de las calles. En total hubo 6 viviendas afectadas y decenas de personas damnificadas. Gracias por acompañarnos aquí en Televistazo. El gobierno entregó recursos para agua potable y saneamiento en Galápagos. Con esos fondos que provienen de la cooperación internacional, se busca culminar obras que durante una década estuvieron abandonadas. Para entregar recursos con los que se van a retomar las obras de agua potable y saneamiento que quedaron inconclusas hace 10 años, el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó la isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos. Y allí hizo un recuento del dinero que se ha entregado durante su mandato. 33 millones de dólares por asignaciones de ley, de los cuales 3.7 millones han sido para Santa Cruz. Además, en inversiones directas han sido 20.3 millones a la provincia. En este evento el gobierno suscribió contratos de pesca vivencial, con lo que se busca paralelamente desarrollar aún más el potencial turístico del archipiélago y proteger a la fauna local. Agrupa a todos los pescadores para que se movilicen de pesca artesanal a pesca vivencial y así generar ingresos por medio del turismo. También se entregaron los trabajos terminados en la sala símbolo del Parque Nacional Galápagos, donde se encuentra el cuerpo taxidermado de la emblemática tortuga, el solitario George. Este es un lugar que recibe 200.000 visitantes nacionales y extranjeros cada año. Mientras mejor tengamos conservadas las áreas protegidas, estas generan mejores servicios y bienes ambientales que son luego aprovechados por la comunidad local. Así, el gobierno trabaja en la consolidación de la protección del patrimonio natural más conocido del país, cuya preservación es prioritaria para las autoridades. Para atender a los miles de turistas que visitarán Guayaquil por la final de la Copa Libertadores, las autoridades han decidido dividir la ciudad en 2 circuitos a fin de hacer vigilancia, buscar seguridad y que todo salga bien. La zona turística estará resguardada por policías, militares y agentes metropolitanos que hablan 3 idiomas. Merlin Ochoa nos informa que 3.800 cámaras monitorearán la seguridad. En el corazón turístico de Guayaquil, en la calle Panamá, se terminan de instalar las cámaras de seguridad, un monitoreo que se realizará en la ciudad y contará con 3.800 equipos de videovigilancia.
La seguridad es un tema que preocupa sobre todo porque durante este fin de semana se registraron 21 muertes violentas en Guayaquil y Durán. Por ello, la policía mencionó que ya están operativos los 10.000 uniformados destinados a este evento deportivo. Obviamente para todos los corredores, tanto turístico, comercial, para todos los visitantes extranjeros y obviamente todas las personas que van a estar acá en la ciudad de Guayaquil. Para reactivar la economía, la ciudad se dividió en 2 circuitos. El primero abarca los sectores de Cerro Santa Ana, Malecón del Salado, Parque Centenario, Zona Rosa, Calle Loja, y el segundo perímetro incluye la Ciudadela Ordesa, Kennedy y la Ciudadela Tarazana. A lo largo de estos 2 circuitos estarán aproximadamente 30 agentes metropolitanos de seguridad con este distintivo, blanco con la bandera de Guayaquil. Ellos fueron capacitados en 3 idiomas y podrán asistir a los visitantes en temas de seguridad, hospedaje y alimentación. El 100% de los hoteles en la ciudad están reservados. En uno de ellos, Brasil instalará un consulado itinerante. Está en el Hotel Hilton Colón, para ayudar a la población a partir del 27 de octubre y para el brasileño que pueda tener algún problema. Siempre pasa, ¿no? Uno que pide un documento. Pero además están en marcha 4 rutas de buses que recorrerán con los turistas los lugares más representativos para promocionar la ciudad. Hemos convocado a 180 estudiantes de universitarios y su misión es orientar al visitante en temas de movilidad, en temas de salud, de emergencias, en temas de conectividad, puesto que vamos a tener 12 horas diarias, 12 horas gratuitas de internet. A pocos días de que se juegue la final de la Copa Libertadores de América en Guayaquil, ya empezaron a llegar los primeros turistas. Se tiene previsto que en el transcurso de la semana sean 50.000. Después del corte comercial tendremos un nuevo informe sobre el hecho violento que ocurrió esta tarde en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Actualizaremos la noticia. La violencia en el Cantón Esmeraldas se incrementó por la disputa interna de la banda de los Tiguerones por el control de las principales zonas de la ciudad. A esto se suma la rivalidad con otra banda, los gángsters, que intentan ganar espacio para la venta de droga y el cometimiento de delitos conexos. Paul Romero con el informe. La violencia armada en Esmeraldas crece de forma proporcional en medida que los grupos que se disputan su territorio para la venta de droga y otros delitos ganan terreno. La zona más conflictiva, según información de inteligencia militar y policial, es la ribera del río Esmeraldas, una ruta de ingreso y salida al mar apetecida por las bandas de los tiguerones y gánster que se disputan este corredor estratégico. Por aquí ingresan a la isla Luis Vargas Torres y al sector de la Guacharaca, zona de conflicto entre bandas delincuenciales. Este fin de semana un equipo de Coavisa ingresó a este sector y constató cómo van delimitando el territorio en disputa. Porque la gente tiene miedo, pues no camina mucho por allá porque por allá es medio peligroso. En esta pared pintaron la imagen que identifica a los tiguerones, que ha empezado una lucha interna dentro de su propia organización, según información de inteligencia, por el control de la provincia. En otro sector fue visible una pintura de la banda rival, los gángsters. En Esmeraldas la gente no habla por temor. Los pocos que vencen el miedo no se identifican. Revelan, por ejemplo, que las vacunas se extendieron a los vendedores informales. No se sabe cuándo nos vayan a caer nosotros, porque aquí ahora quieren que le demos $10 mensuales. Son sectores controlados por bandas criminales. ¿Cómo acceden a los teléfonos de los emprendedores? ¿Dónde está esa base de datos? ¿Quién se las da? Hemos sido víctimas, mi familia y yo, en varias ocasiones, con atentados, extorsión, sicariato, 2 veces intento de sicariato, y es imposible de creer que a veces los mismos delincuentes tengan más armamento que las mismas autoridades. Las unidades de la policía están abandonadas. La presencia de la fuerza pública es ocasional. Claro, y deberían hacerlo más seguido, creo. Y hay que tener un poco más de seguridad para la ciudadanía,
para que la gente pueda andar bien. El gobierno pretende incrementar las operaciones de control. Y nosotros vamos a continuar para mejorar los parámetros de comercio, los parámetros de trabajo. En junio se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas para contrarrestar la inseguridad, pero hasta el momento la violencia criminal no ha cesado. La actividad sísmica del volcán Cotopaxi ha disminuido notablemente. Así lo confirmó el servicio de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, la alerta amarilla continuará. También seguirá cerrado el Parque Nacional Cotopaxi. Patricio Viera con la noticia de hoy. Por tercer día consecutivo, el volcán Cotopaxi ha permanecido nublado y con presencia de lluvia en los alrededores. Sin embargo, de acuerdo al último informe, la actividad sísmica ha disminuido. Así lo informó la vulcanóloga Patricia Motes. En este rato no podemos decir que si el volcán va a tener en días siguientes un aumento considerable en su sismicidad. Por ahora, se mantendrá la alerta amarilla. Implica, bajo el principio de precaución, que las instituciones del Estado se activen para la actualización de los planes de contingencia, fortalecer y continuar con el monitoreo que se viene haciendo a la amenaza. Además de ello, trabajar en el fortalecimiento de capacidades. Este es un trabajo que se debe hacer desde los ordenadores de territorio. Asimismo, se extenderá el cierre del Parque Nacional Cotopaxi. Mantendremos cerrado el ingreso. Reitero una vez más, nuestros guardaparques están apoyando incluso en el monitoreo y a los visitantes estamos redirigiendo hacia otros sectores que puedan realizar su actividad turística. Los habitantes de las 21 comunidades cercanas al volcán Cotopaxi serán los primeros en ser capacitados sobre cómo actuar frente a un eventual proceso eruptivo. Tras el cierre de las mesas de diálogo, hoy el gobierno y las organizaciones indígenas se reencontraron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó este lunes. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expusieron sus argumentos sobre los acuerdos alcanzados, la protesta social y la situación de los pueblos indígenas. Jacqueline Rodas con las declaraciones. En el 185 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Estado ecuatoriano y a las organizaciones sociales para la audiencia virtual sobre las jornadas de protesta de octubre de 2019 y de 2022, así como el proceso de diálogo derivado de la última jornada de manifestaciones. Los comisionados hicieron varias preguntas. En ese proceso de alcanzar algunos acuerdos, ahora la problemática está en cómo se van a hacer efectivos esos acuerdos. Pues esto es un modelo que hay que publicitar y hay que presentar al mundo como un modelo ejemplo para seguir en otros países. Contrasta un poco la información que yo tengo con lo que presentan las organizaciones indígenas y quisiera pedir claridad al respecto. Desde la CONAIE acusaron al gobierno de uso abusivo de los estados de excepción durante las protestas y dijeron que la implementación de los resultados del diálogo todavía está por verse. 92 son acuerdos que avanzaríamos, 102 son desacuerdos, 24 son procedimientos, en total 218. Habíamos solicitado que se avance en la implementación del plan de acuerdos con tiempos, de manera inmediata. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió. Dentro de los 218 acuerdos que tenemos contabilizados, 111 tienen que ver directamente con la participación de las organizaciones sociales. También en la mesa 5, que tienen que ver con la modificación de la política petrolera en el país, que poco a poco se irá llevando a cabo. En lo que tiene que ver con las manifestaciones, jamás se tomaron decisiones irresolutas, lo que quiere decir que solamente se solicitó el estado de excepción una vez que había bloqueos en las vías. Escuchadas las partes, del vicepresidente de la Comisión Interamericana hizo una invitación. Que el diálogo se mantenga, que el diálogo no se cierre, porque solo a través del diálogo se pueden ir acompañando políticas públicas o se pueden ir acordando políticas públicas. Gobierno e indígenas confirmaron que este martes se reúnen nuevamente en la conferencia episcopal por la elaboración de la ley de consulta previa, que fue uno de los acuerdos a los que llegaron.
Dictan auto de llamamiento a juicio en contra de una joven que fue detenida el 14 de junio pasado durante la jornada de protestas como presunta responsable de la quema y destrucción de un patrullero. Su defensa asegura que ella no fue la causante del daño. Otros 3 procesados fueron sobreseídos por falta de pruebas. Veamos. Fuera del complejo judicial norte de Quito, hubo celebración porque la fiscalía decidió no acusar a 3 de los 4 procesados por supuesto daño a bien ajeno durante las protestas de junio pasado, cuando se los implicó en la quema y destrucción de este patrullero fuera de la unidad de flagrancia. Agradecemos a Fiscalía por actuar objetivamente en este caso y que efectivamente no tienen que pagar justos por pecadores. No, nunca nos encontraron ninguna evidencia de que supuestamente fuimos nosotros, pero no fue así. Nunca estuvo inmersa en este tipo de cosas, más bien fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando fue privada de su libertad en un inicio. Pero en la audiencia, la jueza Irene Pérez sí dictó auto de llamamiento a juicio en contra de la 4ª procesada a quien sí acusó la fiscal. Se trata de Claudia Ponguillo. Varios policías la ubicaron en el lugar y dijeron verla atacar al patrullero. Definitivamente nosotros consideramos que no es procedente el auto de llamamiento a juicio, pero acataremos lo dispuesto por la señora jueza y bueno, pues probaremos en juicio que mi defendida no tiene absolutamente nada que ver con la quema del patrullero, no tiene nada que ver. Según una cotización presentada en la audiencia, reparar el patrullero costaría $49,300. Este caso empezó por el delito de sabotaje, que se sanciona hasta con 10 años de prisión, pero luego se reformuló cargos por daño a bien ajeno, sancionado con una pena de 2 a 6 meses de privación de libertad. Retomamos el contacto con Betsy Granja, que se encuentra en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, para reportarnos sobre la situación que se vive en ese sitio tras los enfrentamientos que se dieron esta tarde entre reos en ese centro penitenciario. A ver, Betsy, cuéntanos si hay alguna información oficial sobre las cifras de heridos o muertos o han habido nuevos sucesos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Hace pocos minutos las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, confirmaron que uno de los reos resultó fallecido, uno de los reos heridos durante los enfrentamientos aquí en la penitenciaría, resultó fallecido durante su traslado a una casa de salud. A las 16:30 aquí en este reclusorio se registraron nuevos incidentes entre pabellones que fueron captados por videoaficionados y que se compartieron en redes sociales. Justamente estas fueron las detonaciones que se escucharon a esa hora. Inmediatamente se activó un protocolo de seguridad y aquí, entre algunas acciones, se comenzó a evacuar al personal administrativo para evitar más violencia. Asimismo, grupos especiales de la policía ingresaron hasta las instalaciones para tratar de controlar los enfrentamientos entre los pabellones, que aún se desconoce justamente dónde se originaron los enfrentamientos. 3 privados de libertad en primera instancia habrían resultado heridos, sin embargo ahora se conoce que uno de ellos falleció durante su traslado hacia casas de salud. Se desconoce por el momento a qué hospitales fueron trasladados, inclusive esa información que por cuestiones de seguridad no debe ser compartida para evitar justamente otros hechos violentos, pero el Ministerio de Salud ha justamente socializado de que ya recibieron atención médica 2 reos heridos. Asimismo, personal administrativo del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad pudieron dialogar con los familiares que a esta hora continúan llegando a este reclusorio. Allí justamente asistieron y dieron a conocer que 3 reos habrían sido justamente heridos, habrían resultado heridos. Uno de ellos recibió una herida de arma de fuego en el glúteo, otro en su mano, en el dedo el pulgar izquierdo, y otro también habría sido herido con un arma de fuego en su tórax. Sin embargo, hace pocos minutos pudimos ver cómo más ambulancias siguieron llegando a esta penitenciaría y se espera información actualizada de lo que habría ocurrido la tarde de este lunes en este centro de privación de libertad. Nuevamente escenario de hechos violentos. Nosotros continuaremos aquí aguardando por información actualizada, también conversando con los familiares de los reos que están justamente esperando algún tipo de dato adicional. Ustedes continúen con más noticias en estudio. Buenas noches. Muchas gracias, Betsy. Esa es la situación en la penitenciaría del Litoral.
Y vamos a una pausa, amigos, porque tenemos que informarles que sigue la devaluación del peso colombiano. Al volver les mostraremos ahora en cuánto se cotiza el peso frente al dólar. Decíamos, el peso colombiano ha llegado a una devaluación histórica. Un dólar ya se cotiza en casi 5.000 pesos colombianos. Hay preocupación en la economía ecuatoriana porque al revalorizarse el dólar se abaratan los costos de los productos de países vecinos. Los precios, los que salen al mercado. Juan Carlos Aizprúa nos explica además cuáles son las razones para que la moneda estadounidense siga ganando fuerza. Octubre ha sido un mes crucial e histórico para la devaluación del peso colombiano. Con el pasar de los días, la moneda del país vecino ha perdido valor frente al dólar. El primer lunes de octubre, un dólar equivalía a 4.530 pesos. Pero este lunes 24 de octubre llegó a una cifra récord, casi 5.000 pesos colombianos por dólar. Pero, ¿qué implica esto para la economía ecuatoriana cuya moneda es la estadounidense? Va a haber una salida de dólares que va a llamar poderosamente la atención, el deterioro de la calidad de vida y del comercio de la gente que vive en la frontera norte, especialmente en la provincia del Carchi, que van a ver desmejorado su situación económica, su situación comercial y social. El impacto negativo y el perjuicio será a nivel macro. En la región, los países con un mayor porcentaje de devaluación de sus monedas frente al dólar son Venezuela, con una devaluación del 90%, Argentina, 35%, y Colombia ocupando el tercer lugar, con una pérdida de valor del 27% de su moneda. Hay varios efectos externos que han provocado que el dólar se revalorice. La depreciación del euro por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Sin embargo, ciertas políticas del presidente Gustavo Petro estarían generando pérdida de confianza en el peso colombiano. Limitación en los sectores energéticos, específicamente el sector petrolero. Quiere una economía menos dependiente del petróleo, entonces obviamente esto genera un nerviosismo en el mercado internamente en Colombia y produce una menor confianza en su moneda. Por ello, el reto para el Ecuador es grande en el sentido de bajar costos de producción para proteger a la industria y al comercio nacional frente a estos factores que encarecen lo que se fabrica dentro del país. No se solucionará en el corto plazo. Esto implica tomar algunas políticas económicas y comerciales agresivas para proteger a nuestras industrias, pero también para proteger los dólares que están en el país. Yo creo que tarde o temprano América Latina va a llegar a un punto de inflexión, que es una dolarización regional. Mientras tanto, la inflación en Colombia, es decir, un aumento sostenido de precios, también ha crecido para evitar que la devaluación genere pérdidas en la industria de ese país, que se mantiene en vilo frente al poder que ha adquirido el dólar. Un hombre de más de 70 años falleció durante el incendio que se registró en una vivienda ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil. Como nos cuenta Bessie Granja, el fuego dejó el inmueble totalmente destruido. El siniestro se registró la noche del domingo en la cooperativa San Filipo, en la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Las llamas provocaron la muerte de un hombre de 76 años, quien junto a otras 4 personas trataron de huir del inmueble. La víctima, el propietario de la casa, fue identificado como Dimas Enrique Campoverde. Testigos contaron que él logró salir con vida, pero volvió a ingresar en búsqueda de alguna pertenencia. Sin embargo, una vez en el sitio quedó atrapado tras el colapso de una estructura de madera y cemento. Él salió con nosotros, pero él por sus papeles, sus cosas, porque tenía que pagar la moto, hoy día se vuelve a entrar. ¿Me entiendes? Y ahí ya no pudo salir porque fue todo acá. Y él, allá al fondo, al último, él vivía. Y nosotros intentamos sacarlo, lo sacamos con mi esposo, pero lastimosamente él regresó. Más de un centenar de bomberos y 12 unidades móviles se necesitaron para controlar este incendio, cuyas causas aún se investigan, aunque no se descarta un cortocircuito. Porque en la chica de ahí al lado se nos fue la luz. Y otra vez ella quiso, porque tenían haciendo un arroz y prendió, hizo una explosión y ahí al lado de la cocina había 2 colchones. Y esos 2 colchones sí fue lo que se incendió todito.
Vecinos solicitan a las autoridades realizar un análisis de las condiciones del inmueble, debido a que representan un riesgo para casas vecinas. Amigos, contarles que el Museo de San Francisco de Quito es una joya cultural y patrimonial que guarda piezas históricas. Además, ahí se invita al público a conocer la primera cervecería del país. Ana María Palacios visitó el sitio y nos tiene una muestra. Es uno de los museos más importantes de Quito. Alberga alrededor de 250 obras patrimoniales entre pinturas, murales y esculturas. Es una colección de los siglos XVII y XVIII que a lo largo de estos años se logró salvaguardar por parte de la comunidad franciscana. Bueno, en cuanto a obras, yo creo que una de las que más llama la atención es este conjunto escultórico que es la Negación de Pedro. Es un paso procesional en donde tenemos a los personajes, obviamente a San Pedro y al Cristo de la columna. Lo interesante de este conjunto escultórico es que los cráneos de las esculturas están realizadas con cráneos humanos. Son anónimas e inclusive en la de Pedro se puede apreciar los dientes. El fundador del convento es Fray Jodoco Rique, quien vino un año después de la fundación de Quito el 6 de diciembre de 1535 y quien está retratado en una obra. Es este cuadro que es el bautismo de Fray Jodoco Rique a los indígenas, más que todo por su connotación histórica y simbólica, que es muy importante. Está haciendo el sacramento del bautizo a una familia de indígenas, y el cacique, al parecer, que es un cacique indígena. Algunos historiadores inclusive han sugerido que este cacique bien podría ser el retrato del hijo de Atahualpa. Para el guía es importante entender la magnitud del valor patrimonial que existe en este espacio, por lo que es necesario que el ciudadano visite estos escenarios y se reencuentre con la historia. Ir descubriendo inclusive nuestra identidad, que muchas veces está como que dormida, ¿no? Y tenemos que despertarla para poder reencontrarnos como ciudadanos. Recientemente fue restaurada la cervecería del convento. Según la tradición local, fue la primera fundada en el Ecuador que empezó a funcionar a finales del siglo XIX, pero solo era para el consumo interno de los 80 frailes que bebían 2 jarras de cerveza diarias sin alcohol. Y otra novedad, para los amantes del arte reciclado, les contamos que desde el próximo martes en la Plaza Guayarte habrá una exhibición de obras hechas con llantas fuera de uso, naturalmente, recicladas. Entre los expositores que mostrarán su talento está Rudy Cordero, una joven artista que también hace esculturas con piezas de vehículo y metales. María Gabriela Carpio nos cuenta su historia. Es un arte no para cualquiera. Rudy Cordero lleva 15 años haciendo esculturas con repuestos de vehículos. Encontró su pasión cuando era adolescente y poco a poco fue familiarizándose con estos materiales reciclados. Empecé a ir a los talleres mecánicos. Me presentaba como artista. Yo busco las piezas, yo las tengo separadas por medidas, formas, o sea, el tamaño las voy separando, si son rulimanes, si son pistones, si son bujías, y de ahí ya selecciono. Una actividad que la obligó a aprender soldadura para poder ensamblar cada pieza y que le ha permitido también pulir su talento. Cada vez que veo una pieza y veo un movimiento diferente, lo que hago es ensamblar de alguna manera para que la escultura, en este caso, tenga movimiento. Me gusta que la obra resalte con algo diferente. En este caso, si es con movimiento, así sea manual, lo hago. Dice que para este arte no solo se necesita talento y esfuerzo físico, también soportar comentarios fuera de lugar. Me han dicho, ¿por qué estás allí? ¿Qué haces? O sea, ¿qué hace una mujer en un taller? Quiero dar a entender que las mujeres también podemos estar en esta área. Es verdad que tenemos la diferencia, digamos, de fuerza, pero eso no me limita. Y desde hace varias semanas, Rudy trabaja en un nuevo reto: hacer esculturas con llantas que se dejaron de usar. Esto porque participará en la exposición Arte Circular, que se realizará desde el próximo martes en Plaza Guayarte. Me animé a participar
porque vi algo interesante, o sea, yo no había trabajado antes con llantas, haciendo conciencia que el reciclaje, por medio de él podemos conservar un tiempo más a la naturaleza. Usando metales o caucho reciclado. Para Rudy la intención es la misma: dar nueva vida a estos materiales y hacer del arte una contribución al medio ambiente.